3, 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amables teleauditorios que nos ven en todo el mundo, aunque normalmente solo son nuestras familias. Pero estamos aquí en Identidad TV grabando una más de estas emisiones en las cuales el día de hoy tenemos un panel bastante plural. Después de mucho tiempo que no nos acompañaba, don Ever Marar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que ya aparece de la escenografía, don Diego Rentería, que siempre nos acompaña, y también nuestra ahora conductora estrella de TV Lobo, Mónica Rentería. Arredondo. Arredondo. Sí, somos como que parientes, pero no. Rentería. Pero ¿Es no, Arredondo sí. Rentería o No Rentería? somos tan directos. ¿Es Mónica Redondo Rentería o Mónica? Mónica Rodríguez Arredondo. Rodríguez, perdón. Ay, mi Perdón, es que Empezaba con R. Como estamos ahorita en plena euforia mundialista y ahorita estamos viendo que están tiempo extra 1-1, cuando ustedes ya lo vean ya sabrán cómo quedó Brasil-Chile. Una disculpa por todas las tonterías que podamos decir, que la verdad queremos acabar para ir a ver en qué se termina. Pero bueno, vamos a comenzar con los temas políticos. El primero es un tema sumamente interesante, basado en los acontecimientos que han acontecido en los últimos días. Todavía el día de ayer, estamos grabando en sábado, sucedió algo en Michoacán sumamente interesante con el tema de las autodefensas, cuando capturan ahora, por otra vez, por la segunda ocasión, a Mireles, ¿no? A este famoso miembro fundador de las autodefensas. Pero pongamos en contexto, Michoacán se ha convertido en las últimas semanas en un polvorín. De entrada, desde la llegada de Fausto Vallejo como gobernador del estado, han sucedido una gran cantidad de elementos que han impedido la gobernabilidad en este estado. El surgimiento de las autodefensas, la virulencia de los ataques de los caballeros templarios, antes familia michoacana, y el gran incorporación o la gran corrupción que hay al interior de este estado y toda la influencia que tuvieron los narcotraficantes en el gobierno de Michoacán. Todo esto concluye con la renuncia por motivos de salud de Fausto Vallejo y también la renuncia de gran parte de su gabinete, con la inclusión ahora del que fuera rector de la Universidad de Michoacán. Y hemos estado viendo una depuración, al parecer, de lo que ha sucedido en Michoacán. Le queda aproximadamente 1 año y medio a este nuevo gobernador. Y pues bueno, por orden de equidad de género, Mónica, ¿qué opinas de toda esta crisis que está pasando en Michoacán y cómo afecta la imagen política de México al extranjero, ¿no? Pues yo creo que Michoacán ya por mucho tiempo se ha estado en el ojo de todo México y se ha convertido en un estado pues reconocido por todo el crimen y todo el gobierno y el poder que han ejercido ahí diferentes pues políticos, Pues los videos ahí están, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema yo creo que principal de estos días ha sido Fausto Vallejo y su salida. Una salida que no ha sido definitivamente sorpresiva, yo creo que ya todos nos lo esperábamos. Ha sido un gobierno sin poder. Yo creo que Fausto Vallejo llega a un estado pues sí descompuesto, sí que se había visto afectado por las decisiones del gobierno por parte de Calderón, y bueno, ahora la entrada por ahí de Alfredo Castillo, el comisionado, que se decía que era el verdadero que gobernador. realmente era el que llegó a tomar ahí las riendas. Pero bueno, pues en la situación de Michoacán, yo creo que con el gobierno de Fausto Vallejo llegó todavía a rematar con las problemáticas que tuvieron en el gabinete y toda cuando se vieron involucrados con el crimen organizado, pues definitivamente ya fue un golpe muy duro para el Estado. Don Ever, bueno, todo y Proceso le dedicó la portada a la familia Vallejo. Dicen que todo surge, la renuncia forzosa de Vallejo, que iban a darse ya a conocer. De hecho se filtraron imágenes de fotografías, pero un video en el cual el hijo de Fausto Vallejo estaba reunido con la tuta. Columnas nacionales desde tiempo atrás decían que el hijo, apodado el Gerber, estaba vinculado con la familia michoacana, luego con los caballeros templarios. Ahora que se empezaba ya a rumorar que iban a surgir con estos videos en las redes sociales, Vallejo pide ya su renuncia de manera definitiva. ¿Crees que tuvo algo que influir y hasta qué punto qué va a suceder pues en Michoacán, ¿no? Así es, pues fue un tema muy interesante lo que aconteció las últimas semanas, ¿no? Yo creo desde el momento en que pues se encuentran al hijo de Fausto Vallejo reunido con la tuta, pues yo creo que es un golpe muy duro para este exgobernador, y sobre todo pues hemos visto hasta dónde el narcotráfico pues ha culminado los grandes entes políticos, ¿no? Y yo creo a lo mejor será una cuestión meramente de salud, pero pues obviamente tiene algo que ver ahí la cuestión primero de legitimidad, porque realmente Michoacán ya era gobernado por el gobierno federal y todos del contexto de violencia que se está viviendo en Michoacán, y pues yo creo que también lo que vino aquí a
pues como a afectar totalmente ahí la legitimación de Fausto Vallejo, pues es este duro golpe que le encuentran a sus hijos, y que yo no dudaría el hecho de que a lo mejor estuviera vinculado con algún cártel de Michoacán. El tema de la detención de Mireles del día de ayer culmina, digo, la mayor parte de las autodefensas ya han ingresado al ámbito federal o estatal a través de esta policía rural que se creó, y que muchos de ellos, incluidos el famoso papá Pitufo, también ya dejó las armas y salió hasta con su uniforme y todo. Mireles era de los pocos que no se habían incluido en este esquema, ya había sido detenido en alguna ocasión, pero otra vez, y ahora por asociación delictuosa, portación ilegal de armas de fuego y una serie de elementos junto con otros 50 elementos de estas autodefensas. Termina pues el tema de las autodefensas. Es un manotazo del gobierno federal para decirles a los que ya no se quisieron sumar de que no se va a tolerar el tema de las autodefensas. Yo creo que sí, ese es el mensaje. No creo que vayan a terminar las cosas ya así. Hay que recordar que es un problema que ya tiene mucho tiempo, no es algo que se haya dado el mes pasado o que se haya comenzado el año pasado, sino que hasta el año pasado empezamos, o mejor dicho, este año es cuando México comienza a voltear a Michoacán, cuando ya la crisis del problema era sumamente grande. Fausto Vallejo llega con mucha legitimidad, había ganado 3 veces la alcaldía de Morelia. Y además llega con muy buena aceptación, ¿no? Pero después de que pide el permiso y cuando regresa, inclusive había imágenes y la nota igual había en proceso, donde la gente le gritaba, me parece que era ratero, y le aventaban dinero, es decir, ya había perdido mucha legitimidad. Sí, es cierto, cuando llega Castillo, ya era el gobierno federal quien estaba encargado de todos los temas en Michoacán, pero yo creo que Fausto Vallejo ya no gobernaba desde mucho antes. Y en el tema de las autodefensas, yo creo que se pierde el sentido, cuando se integran todas al gobierno, se pierde el sentido original, que habría que recordar que era gente que estaba harta ya de que en los comercios, en las tiendas pequeñas, el narcotráfico iba y les cobraba o derecho de piso o los extorsionaba con cualquier medida. Entonces esa era la idea original de las autodefensas, defender al propio pueblo. Yo creo que se integran al gobierno, pierden toda legitimidad, pierden el sentido, y las que quedaban, y digo, había muchos rumores de que estaban incluidas en el narcotráfico, que tenían relación con el narcotráfico. Creo que ya está a punto de terminar todo el desastre que hay en Michoacán, pero no creo que ese sea el manotazo definitivo con el que se acaban todo. Creo que todavía falta algunos cuantos meses más para que ya se restablezca completamente la paz y el orden, tanto en el ámbito político como en el social en Michoacán. Mónica, ¿qué puede hacer la sociedad, el Estado, para prevenir que vuelva a suceder algo como en Michoacán? Digo, porque queda claro que hubo un desdén de las autoridades de dejar pasar el problema, dejarlo crecer, también de los propios ciudadanos de tolerar al inicio a estos grupos delincuenciales, porque se hablaba de que en un inicio eran especies de Robin Hoods, al inicio, luego el Robin Hood le salieron colmillos, se le salieron garras y cada vez hicieron más cosas, y de los propios empresarios que también fueron beneficiarios de muchas de las obras que los propios delincuentes les hacían llegar, y había empresarios que blanqueaban el dinero de estos grupos delincuenciales, ¿no? Que ha faltado, por ejemplo, esa parte, con los empresarios no se les ha tocado en Michoacán. Pero ¿qué debe hacer la sociedad, el gobierno, para evitar que se repita el modelo Michoacán en cualquier otro estado? Porque estamos a la expectativa de que pudiera suceder en cualquier otro estado un nuevo Michoacán. ¿Qué podríamos hacer? No, definitivamente en Michoacán, porque ya salió a la luz, ¿no? Pero realmente en otros estados como Tamaulipas están a 2 pasos de seguir el camino que ha vivido Michoacán. Yo creo que definitivamente el gobierno por ahí se deslindó, ¿no? Mucho tiempo y dejó pasar todas estas actividades, dejó que crecieran todos estos grupos del crimen organizado, y ahí es cuando se da ese vínculo entre la sociedad y el crimen organizado, ¿no? Porque ya no solamente era un grupo, fue creciendo y fue atrayendo a la sociedad y fue reclutando a la misma ciudadanía de Michoacán. Entonces yo creo que ahí el gobierno, pues ahorita federal, porque realmente es el que está muy puesto con el poder, yo creo que debe de empezar a realizar proyectos que involucren a la sociedad, pero de una manera ya diferente y realista, ¿no? Porque yo creo que ya la sociedad de Michoacán ya se cansó de estar a la expectativa, de ver si se puede, de ver si se involucra el gobierno federal. A mí me parece que fue un golpe muy duro, tanto para gobierno local como para los ciudadanos, el hecho de que el gobierno federal entrara a tomar el poder.
es muy difícil aceptar, digo, para Fausto Vallejo ha de haber sido mucho más difícil, pero el hecho de que lleguen a tu estado, gobierno federal a tomar las riendas ha de haber sido algo muy complicado para la sociedad. Don Ever, y esta no es una cuestión de colores y de partidos. Hay que recordar que el tema que nace en Michoacán, estuvieron gobiernos perredistas, el famoso gobierno de Leonel Godoy, por ejemplo, que le estallan hasta granadas el día del 15 de septiembre. Estaba el gobierno federal panista en ese entonces de Calderón. Ahora es un gobierno priista en el estado y en la nivel federación, y no se había podido, hasta ahorita se ve. O sea, es una cuestión que va más allá de partidos políticos y de colores, ¿no? Así es, la verdad es que ha sido un problema gravísimo de inseguridad, y sobre todo que precisamente el día de ayer veíamos en las noticias la detención de Mireles, y decía Miguel Ángel Osorio Chong que ya no se iban a tolerar más ciudadanos con portaciones de arma de uso exclusivo del ejército, que fue la situación que armó el zafarrancho ayer en San Lázaro. Yo creo que ya el gobierno federal está tratando de meter orden. Yo creo que ya con la toma de protesta de Salvador Jara Guerrero, del sector de la Universidad de Michoacán, y ya con estos nuevos, aproximadamente 9 cambios en su gabinete, pues esperemos que ya las cosas se empiecen a acomodar. Pero yo creo que, como han hablado aquí, lo interesante sería ver la ciudadanía cómo reacciona ante este tipo de problemas y cómo tratar de prevenir el delito, y sobre todo de un intenso trabajo de seguridad y de limpia que se está llevando. La famosa cohesión social, ¿no? Recuperar todo este tipo de cohesión social, ¿no? Don Diego, para finalizar, asume el poder un hombre que no está vinculado a ningún partido político, Salvador Jara, rector reconocido, tiene doctorado, un investigador académico. Yo creo que se toma la mejor decisión, ¿no? Ciudadanizar lo poco que queda de gobierno con este personaje, que todavía en algunas ciudades y en algunos estados, pues el rector sigue teniendo el peso específico, no, en otros no. Pero no, en Tamaulipas, por ejemplo. No, pero pregunto, dijo que en otros no, aquí yo creo que sí. ¿Qué opinión le merece esta situación, este enroque? Porque todos los partidos políticos apoyan a Salvador Jara, se empiezan a dar ya cambios, y al parecer al menos esta nueva administración llega con fuerza, ¿no? Para legitimar toda esta situación. Yo creo que, perdón, la clave de la paz o la estabilidad, no nada más en un estado, sino a nivel nacional, es hacer cambios sin alterar la correlación de fuerzas existentes. Creo que ya después de... definitivamente la correlación de fuerzas existentes, ya no había paz en Michoacán, y estaba sumamente alterada. Lo mejor que podían hacer ahorita era efectivamente poner una figura que tuviera el apoyo de varios colores, no nada más de algún partido político, pero además la aceptación de la ciudadanía. Lo interesante sería que, a pesar de esos cambios que realizó en el gabinete, sea él quien gobierne y no sigan las cosas como hasta ahora, que es Castillo en realidad, bueno, o así se maneja al menos, quien gobierna Michoacán. Eso sería lo interesante, ver si va a ser él verdaderamente el gobernador por el tiempo que le queda, o si el gobierno federal va a seguir al mando del gobierno de Michoacán. Esperemos que no, y que esto de años 5 meses, años 6 meses, porque hay que recordar que Michoacán homologó sus elecciones, por eso tanto Leonel Godoy duró 4 años y Vallejo iba a durar 3 o 2 y fracción, porque ahora las elecciones en Michoacán serán en 2015, se homologa junto con las elecciones federales, por eso es la duración tan corta de estos periodos, y veremos en la siguiente elección, a ver cómo se ponen ahora, después de estos consensos entre los partidos políticos, porque ya, bueno, para finalizar, se habla de que otra vez Silvano Aureoles del PRD va a querer competir, la Cocoa Calderón nuevamente va a querer competir, y por Michoacán, digo, por el PRI, pues a ver a quién es el valiente que se avienta después de todo este relajo. Volvemos ahorita en un minuto con otro tema sumamente polémico, los derechos de los homosexuales en México. Corte.